10 de la mañana, 48 minutos, y seguimos hasta las 12 acompañándote en esta hermosa mañana, porque ya está despejando, ya quiere asomarse el sol. Mañana de pasado y el sábado, o sea, jueves, viernes y sábado, parece que tenemos sol pleno. Parece ser. Bueno, María, te cuento que desde los tiempos más remotos, podríamos decir, el ser humano ha buscado siempre darle un sentido a la muerte. Y lo ha hecho en algún punto a través de rituales. Y los ritos funerarios, podríamos decir, que son una expresión bastante, digamos, profunda de las creencias, los valores, las cosmovisiones de cada cultura. Y a través de estos ritos, obviamente, se honra a los muertos y se busca que ellos puedan asegurar un paso al más allá, ¿no? En este gran misterio que tiene que ver con la muerte, y este recorrido explora de alguna forma, que vamos a hacer con Sol, todas estas distintas civilizaciones, cómo lo fueron abordando, ¿no? Cómo abordaron la muerte y cómo abordaron de alguna forma todos estos ritos funerarios. Pero por supuesto, para hablar de esto está Sol Rodríguez, para que nos cuente, nos explique más o menos cómo era esto. Bueno. Hola, Sol, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Estaba escuchando y pensaba esto, la canción, pensé en la canción que estaban escuchando recién, que decía o terminaba diciendo por un instante la eternidad. Sí. Y que de alguna manera me gusta siempre como intercalar todo o interrelacionar. Bueno, hablamos de la eternidad. También podría ser la canción de Serrat, Si la muerte pisa mi huerto, no sé si se acuerdan. Sí. Y vamos a hablar de este tema que nos atraviesa a todos, ¿no? A todos como humanidad. Es uno de los temas que nunca van a pasar de moda, porque lamentablemente no tenemos somos finitos, siempre, entonces tal cual. Nos va a tocar a todos. Y también pensaba que el rasgo de celebrar, o estos ritos funerarios, tiene que ver con lo que nos hace también humanos. Uno de los rasgos de la civilización, cuando el Homo sapiens deja de ser, de alguna manera uno de los rasgos civilizatorios, es la idea de enterrar a sus muertos, ¿no? ¿Qué pasa? Entender la muerte como algo trascendental, no como un animal que... Creo que, no me acuerdo qué autor dice algo así como que el hombre inventa la muerte, ¿no? Porque es el único que es consciente, el único animal que es consciente de la muerte. Los animales, sí, bueno, pero los animales no son conscientes de la muerte. Pero no, el animal tiene un instinto, quizás. Bueno, pero digo, esta idea de que el hombre vive atormentado sabiendo que en algún momento va... Sí, la diferencia puede ser que el hombre no comprende la muerte y quizá el animal sí. Lo que quiere decir es una metáfora, es un escritor y no es que lo dice desde un lugar literal, claro. Lo dice de un lugar literario, no literal. El hombre inventa la muerte porque el hombre es el que tiene todo este tema con la muerte. O sea, el animal no está, ay, y si me agarra un esto, y si tengo esto, voy al médico, voy a hacer... El hombre vive, creo que el gran tema de la humanidad es la muerte, ¿no? Sí, cómo vivimos ante saber que somos finitos y que vamos en algún momento vamos a terminar, ya está. Y por eso nos inventamos, esto sin meternos en las religiones, ¿no? Distintas formas de pensar el después, ¿no? ¿Qué va a pasar con el más allá o la vida después de la muerte o la reencarnación? Porque tenemos que hacer algo con eso que es tan doloroso como saber que un día, no sé si nosotros, si no vamos a ver más a nuestros seres queridos, ¿no? Borges también dice otra cosa que está muy buena, y en esto coincido, que dice, la muerte no le pasa al que muere. El que muere se va a morir en algún momento. Es verdad eso, La muerte le pasa al que queda. Entonces, yo creo que el mayor miedo es eso, es el desapego. Claro, ¿qué pasa qué hacemos con esa muerte, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto. No nos vamos a ir tan lejos en el tiempo porque tendríamos que hacer todo el mes, porque esto empieza desde hace 100.000 años. Desde que el hombre es hombre. Exactamente, desde que el hombre se empieza a civilizar en la época del Paleolítico Medio, y bueno, después continúa, y ya, bueno, sabemos todas estas civilizaciones que tienen a la muerte como un gran tópico, ¿no? Como los egipcios, claro. Bueno, los griegos también. De hecho, Antígona, una de las principales tragedias griegas, el tema principal es que a uno de los hijos del rey Edipo no le dan sepultura como un castigo. Entonces Antígona ruega que
que se enoja y quiere sepultar a su hermano. O sea, una cosa era dejarlo ahí a los buitres o a los cuervos, y otra cosa, entonces ya tenemos todo este tema de qué pasa con de hecho, no hace tanto tiempo se consideraba que había cierta gente que no podía pasar, por ejemplo, por las iglesias en esa caravana de funeraria. Claro. Sí, y esto también es algo que continúa, y como siempre digo, vamos a agarrar un marco temporal un poquitito más acotado, desde siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando empezó en nuestro país y en el mundo, en el universo, en el mundo conocido occidental, esta cuestión de la idea de los cementerios, ¿no? Públicos del Estado, ¿no? Del Camposanto, como era antes, que se enterraba la gente en las iglesias, había distintas formas, pero vamos a tomarlo desde ese momento, y también como lo que decíamos el otro día con el tema de los juegos, cómo siguen muchas cosas de ese pasado, y algunas cambiaron. Entonces vamos a ver este juego dialéctico. Hay algunas que están como muy arraigadas. Hay algunas que están muy arraigadas y algunas que van cambiando, se van como descontracturando, ¿no? Y como decimos, también esto de agarrar un marco temporal más cortito, porque si no, cambia mucho también el lugar, la clase social, si están en la ciudad o si están en el campo, ¿no? Todas estas formas de ver qué hacemos, ¿no? con aquellos que ya no están. Bueno, después tenemos, como siempre decimos, miles de obras literarias, de obras de la cinematografía, que abordan ese tema también de qué pasa cuando nos pasa esto, la muerte, ¿no? Bueno, desde Esperando la carroza, que es nuestra obra, qué sé yo, la que nos de alguna manera identifica, tiene un título que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Esa carroza es la carroza de la que vamos a empezar a contar hoy. Y todo nos llevó también, Mariela, porque el otro día cuando hablábamos del museo de Ludahondo, y que está la carroza fúnebre y el miedo que nos daba de chicos, ahora vamos a hablar de un poco de eso. Tétrica. Terrible. Bueno, ¿qué pasaba? Tampoco vamos a hablar de los cementerios, porque eso sí también tiene otro tema, es muy, muy amplio. ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezaron los cementerios? ¿Por qué empezaron los cementerios a ser municipales o provinciales o nacionales o privados? Bueno, eso es muchísimo más cercano en el tiempo, pero ¿por qué? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba con Recoleta? ¿Detrás de qué necesidad? Claro, exactamente. Con Chacarita, bueno, no nos vamos a mandar, no nos vamos a meter en ese, pero sí la idea que también va cambiando. Hay gente que dice que los cementerios están condenados a ir desapareciendo. Mira, con el tiempo, la idea del cementerio necrópolis que conocíamos nosotros, ¿no? Necrópolis, la ciudad de los muertos. O sea, el cementerio era una ciudad. Sí. Y reproducía todo lo que pasaba en la ciudad. O sea, el barrio alto, las casas más top, que eran las tumbas, las bóvedas de los personajes más encumbrados de la ciudad, donde cada bóveda era una competencia a ver quién la hacía. ¿Quién tenía más chirimbolo, más como vivís es el auto y la casa. Exacto. Después están los barrios más populares, que tienen o las nicheras, ¿no? Que esas son. Uno va viendo las clases sociales dentro del cementerio, o sea, que se va reproduciendo, tal cual. Y después tenemos los NNs, tenemos los de la tierra, o sea que ya también va habiendo una jerarquización. María, ¿no? te llama Federico. Pero tampoco vamos a hablar de eso, sino vamos a empezar a ver qué pasaba una vez que moría alguien, ¿no? Como les decimos, a partir de 1830, 1820, 1850, y se extendió durante todo el siglo XIX para empezar. Primero, los sepelios sucedían de 6 a 12 horas después que moría la persona. O sea, no era inmediato, y generalmente no había otra, era en las casas. O sea, se velaba al muerto. Pero por ley era una determinada cantidad de horas, ¿no? Sí, y otra cosa que es por ley, lo que vos decís, las leyes funerarias, o las leyes de urbanidad no se podían
evitar. O sea, había toda una regla que la sociedad tenía que seguir con estas, no sé si era legal o ilegal, pero sí esto de, se hacía así, los cementerios, los sepelios o los velorios, no había manera de correrse de esa norma, ¿no? Si se iba de luto, el luto se respetaba. Totalmente. Y obviamente que lo marcaban, estas normas las marcaban generalmente siempre las élites, ¿no? Claro. Y después todo el resto, el que podía se acoplaba. El que no quedaba fuera. Traje vamos a ponernos en situación, vamos a vestirnos de negro, ya tengo mi remera. Como dijimos, era en la casa. La capilla ardiente, donde estaban los restos, donde estaba el cajón estaba cerrado. No es como ahora, que generalmente abierto. Es con el cajón abierto, salvo algunas situaciones particulares, ¿no? Pero en esa época debía estar cerrado sí o sí. La capilla ardiente era en la habitación del muerto, que eso hasta no hace, o sea, yo todavía me acuerdo de gente que, ¿dónde la ve? En la casa. En la casa como durmiendo, ¿no? Sí. Como sin incluso en la cama, no en el cajón. En estos casos era el cajón en la habitación y se ponía todo el catafalco, que es la base donde se pone el cajón, y se armaba la capilla ardiente y ahí sí, dependía de la fortuna de los que morían, ¿no? Qué bárbaro, obviamente que las clases sociales siempre marcan. No, tremendo. Pero bueno, así estamos. Y también esto de hablar, yo pensaba, hablar de estos temas, a veces uno los toma como medio tabú, ¿no? Dice, no hablemos como morbo, de esto. ¿viste? Sí. Pero bueno, es algo que a veces que hay que hacerlo porque, no sé si hay que hacerlo, pero a mí me interesa también tocarlo porque es algo que nos atraviesa. Y no, si que no va a pasar. Sí, bueno, pero aparte como una... Tarde o temprano no va a pasar. Y como una cuestión también de la vida cotidiana, ¿no? Porque es algo que está. Sí, todo el tiempo. Obvio, por eso. Se armaba, bueno, si vos tenías más dinero, estabas mejor económicamente, podías contratar una empresa que ya había, porque también esto, ¿no? El comercio que rodea a la muerte, como el comercio que rodea a la religión. Sí, o sea, ya de por sí lo que hacen los féretros, viste, los cajones, ya tenés un comercio ahí, después las lápidas, de todo. Todo. Bueno, la capilla ardiente se adornaba y estas se contrataban estas empresas que ponían, tenían velones que dicen que eran más de 2 metros. Enormes. Velones, sí. A veces ponían hasta atrás una especie de vitró. Cortinas, volados. ¿Para qué? Bueno. Si ya la persona pobrecita está ahí. Eso está ahí. No, tal cual. Todo para aparentar, ¿viste? Y en eso no se mezquinaba nada. O sea, se gastaba en la muerte. Sí, porque también era una forma de ostentar. Sí, una eso. Eso es muy importante. Y otra es que el muerto era sagrado como... Chicos, no se cuando podía... yo me muera no gasten un peso. Bueno, a mí me creman, Es lo que decíamos ahora. Y bueno, ¿cómo fue cambiando esto, no? Porque si yo veo a mi abuela y hasta mi madre dice, no, pero a mí tiene como las instrucciones que ahora está como más... Ahora nos dice, bueno, hagan lo que puedan. Pero hasta en una época, y mi abuela también, no quiero ir a tierra o no quiero esto. Sí. Y yo le decía, pero abuela, si ya está, ¿no? Si no te vas a dar ni cuenta dónde estás. No vas a estar ahí. Bueno, pero pensemos que desde siglos hasta recién ahora se están reviendo estas cosas, pero siempre se pensó que, no te digo los egipcios que pensaban que tenían que tener el cuerpo intacto para la vida después de la muerte, pero hay una idea de que se conserve lo mejor posible eso, porque en algún momento vamos a, no sé. Sí, pero no volvemos. Claro, sí, no con esto. Esto es un envase. Nosotros somos energía, que vamos exacto. Bueno, a esos velorios se los invitaba. En esa época se hacían participaciones, invitaciones de invitación que invitaba el padre, pater familias, generalmente siempre a el padre de la familia a donde llegaba la invitación. Ahora, si era el pater el que... bueno, ahí el hijo. El mayor, el primogénito. Siempre algún hombre. Después, si no había, bueno, pero o algún tío. ¿Por qué vos estás con todo el drama? Y encima tenés que mandar a hacer imprimir las tarjetas. Y las tarjetas tenían toda una forma de escribirse también, que seguían una regla. Sí. Obviamente que silencio era lo que primaba en esos lugares. Uno llegaba, no es como ahora que el velorio
Si es alguien grande, si es alguien grande, si no es un velorio de estos tan trágicos que a veces sucede que es otra cosa, pero una persona que ya vivió toda su vida y que murió como debe ser, son de alguna manera como unos lugares de encuentro. Yo me acuerdo siempre de mi abuelo, la emperifollaba que se pegaba cuando iba en los velorios, y más que se encontraba con gente de campo o gente que venía de otros lugares, y era como una romería. Mi mamá siempre decía que cuando ella muriera justamente no quería velorio porque dice que después ahí aparecían toda la gente que la falsa, ¿viste? La falsa. Y tal cual, a mi vieja no le hicimos velorio, nos quedamos nosotros, bien. Fue a puertas cerradas, nos quedamos toda la noche nosotros en 6 con mi papá, mis hermanos, y al día siguiente sí, cuando la llevábamos ya y que venga quien quiera, pero no, ¿viste eso de que venga y que te den el pésimo? Si nunca no, claro. Y porque también eso de tengo que ir, tengo que hacer el acto de presencia, ¿no? Como nunca estuviste y de repente en ese momento para que el otro vea, tal cual, estuvo y bueno, la vida era más importante que un día. Coincido. Pero hoy estas cosas están más flexibles, más flexibilizadas. En esa época no se podía. Mi abuelo cuando una vez me acuerdo, se perifolló con el Old Spice, se puso la colonia y todo, se fue a las 9:10 y le dijo, chao, nos vemos a mi abuela, como que venía al otro día a las 9 de la mañana. Ya pensaba en toda la noche, y aparte él como quedarse con el muerto a velarlo, ¿no? Porque era un poco eso, estar en vela. Pero también se le daba otra importancia. Claro, era otra cosa. Hoy se entiende otra cosa. Era otra mi mamá, cosa. por ejemplo, que murió hace muy poco, fue a la mañana 3 horas. Claro, sí, bueno. Fue el entierro. Que ahora ya es así. Claro. Me parece que tiene que ser así. Y sí, pero bueno, antes había otra. Sí, era otra forma de. Bueno, cuando llega a las 10 de la noche el abuelo, volviendo a la historia, y le digo, abuelo, ¿qué pasó? A las 12, le llegó. No sé, este mundo se tiene que terminar. Se cerró, dice, dejaron ahí. Ay, mi amor, no sé, dijo, al Lolo, ponele. Lo dejaron solito y se fueron todos porque ya tienen que descansar. Pero, y yo me iba a quedar. Pero me dijeron que se cerraba, porque hablaba así. Ay, mi amor. Y estaba indignadísimo. Porque claro, ¿cómo lo van a dejar solo al final? Claro, al finado, no puede quedarse solo. Entonces, volviendo siglo XIX, 1880, 1850, era en la habitación, silencio, no se podía hablar. No es como ahora que, como decimos, hay cierto encuentro, murmullo, ¿no? Con estas frases que también siempre están, ¿no? Te acompaño el sentimiento. Ay, sí, cuánto lo lamento, lo siento tanto, no somos nada. Está igualito también, ¿no? Como que mira cómo está igual. Hasta ese morbo de decir, está igual, sí. Bueno, sí. Ay, en esa época. Llamate a silencio, te lo pido, callate, no me digas nada. Sí. Y después las historias de los velorios, que uno no sabe. Una vez una mamá de una amiga se confundió. No era como vos decís, otro velorio. tenía que ir por medio de compromiso, y llegó y bueno, estuvo ahí bastante tiempo y no encontraba a ningún conocido. Y hablaba, viste, con gente por una cuestión de qué mal, y hasta que llegó a la capilla ardiente y dijo, ay, no. Bueno, pero estuviste bien, claro, acompañaste a otra familia. O una amiga mía que se tentaba, pero de los nervios, llegaba y dice, no puedo ir porque tengo que poner cara. Y me tiento de los nervios, decía. Claro, bueno, sí, hay gente situaciones que nos pasan. Sí, nos pasan, y sí. Volviendo al siglo XIX, el luto duraba, no era solamente un día. Más allá que el luto duraba, y después vamos a hablar de eso, el sepelio duraba, y decían que, por ejemplo, había casas, gente muy adinerada, que los hijos estudiaban piano y tenían la rigurosidad de estudiar piano todos los días, y habían hecho un invento que era el piano de luto, que era un piano, se compraba un piano más chiquito, con todas las teclas, todo igual, pero que no estaba conectado a las cuerdas y no sonaba. Como para que no pierdan de practicar, pero que no suene, porque no se podía escuchar la música, nada, no podía hacer nada que rompiera ese luto. Hay que gastar guita. Salvo que algunas mujeres podían ir al Teatro Colón, en la etapa del luto, a un lugar que se llamaban los palcos de luto, y están todavía hoy, que estaban todos enrejados, muy tupido enrejado, para que los deudos estuvieran escuchando la música, pero que no se los viera a ellos, como que no estaban ahí. ¡Ay, Dios! Y hoy siguen estando, se pueden ver, hoy guardan instrumentos y demás. Bueno, dijimos que se iba obviamente con luto, los hombres con traje o con frac, según cómo era la situación económica, no se charlaba, como decíamos, todo en penumbra, se bajaban las cortinas, las persianas, la casa era algo totalmente a oscuras.
Y como dijimos, como decíamos recién, con esto se siguió haciendo, no así, de esta manera, con el cajón cerrado y todo, como les decía recién a Eugenia, pero mucha gente, hasta entrado bien el siglo XX y XXI casi, algunos eligen seguir velándolos en las casas. Sí. Hoy, por ejemplo, en Luján tenemos mi abuela la caso, velamos en la casa. Bueno, ¿ves? Murió en el 2008 y la velamos en la casa. Sí, bueno, eso es una continuidad y se ve, muchos la velan como acostados, sin en su el cama, cajón, durmiendo, como si estuviesen en su casa. No, en su casa estaba en su cama. Nosotros lo hicimos en su cama, porque aparte sabíamos que después nadie iba a vivir ahí, ojo. Si no, te la regalo. Y lo tétrico fue cuando vino la cooperativa a buscarla. Bueno, claro, sí. Y ahí desastre. Y bueno, con la bolsa negra llevándosela y encima se le zafa, cae mi abuela. No, bueno, sí, eso podría ser un grotesco del cine nacional. Ponele. No te puedo explicar. Yo estaba justo ahí a la puerta, la vi todo, dije, ay, no podés tener un poquito más de cuidado, hermano. Ya sé que es un cuerpo. Queríamos acordarnos de la abuela de esa manera y terminamos no te puedo con explicar, no te puedo explicar cómo fue. Bueno, horrible. Cambiando de tema para quedarnos con la parte de la abuela en la cama acostada, pero son cosas que pasan. Por eso, porque podría ser parte de una comedia grotesca, cine humor negro, pero bueno, suceden estas cosas. Y como decíamos, cada lugar tiene su particularidad. Luján, por ejemplo, tenemos hoy una particularidad que es que ya no hay más casas de sepelios. Antes existían los salones de sepelio, como hay en todas partes, que no haya una cooperativa que en Capital hay un montón. Claro, es en los es normal, incluso en otras ciudades donde no hay una que unifique, sucede. Acá en Luján había uno muy conocido que se llamaba Usberto, lo de Usberto, que era donde se velaba la gente. Usberto. Y dicen que tenía así como una forma de vestirse. Y dicen, no lo sé, habría que chequear, no estar en las fuentes, que tenía un dicho que era: yo no les deseo el mal a nadie, pero que no me falte el trabajo. Claro, y sí de eso comía. Claro. De los de los fiambres comía. Es así. Miren cómo era que atrás de la sala funeraria y todo eso había un jardín, un patio, con una parrilla y... no me acuerdo si un tío abuelo, han hecho un asado después del velorio. ¿Por qué? Porque venían los del campo. Entonces se tenían que quedar. Y bueno, había como otro servicio. También había. Bueno, en Estados Unidos, eso te iba a decir. La muerte tiene que ver con comidas, de todo. Sí. Yo no entiendo cómo hacen eso. Porque de alguna manera es como celebrar, pero la idea es que es un paso. Según la religión que cada uno tenga, ¿no? Pero es como un paso a otra instancia, ¿no? Bueno, volviendo a la cochería, ¿por qué uno dice llamamos a la cochería? ¿Por qué cochería? Porque empezó siendo coches, carroza. Cuando decimos esperando la carroza, hasta entrado el siglo XX, 1960, 1950, se seguía usando la carroza con el caballo, con 4 caballos. Y acá también está el tema de la competencia, la cantidad de avisos fúnebres y empresas fúnebres que se dedicaban a esto y competían entre ellas y estaban en las revistas. El aviso, por ejemplo, tengo uno acá de 1902 de la casa Artayeta Castex, vascos serían, que ofrecía por 160 pesos, por la módica suma de 160 pesos, el siguiente servicio: coche fúnebre de 4 caballos con cochero y lacayo de libre. Lacayo de libre que iba atrás de los lacayos, como la carroza cajón símil ébano, que ébano es la madera negra. Sí. Con plomo y manijas de bronce, la inscripción en la chapa de bronce, el coche de duelo además, del coche principal con los deudos, después otros coches de acompañamiento, la capilla ardiente que la hacían dentro de tu casa y avisos en el diario. Sí. Hasta hace poco no sé si algunos siguen haciéndolo. Hay gente que todos los días lee las necrológicas. Mi tío abuelo llamaba a mi casa para decirle las necrológicas a mi mamá. Y mi vieja dice: ay, déjate de jorobar. Sí, siempre está ese. En nuestro caso era la tía Isabel. La tía Isabel llamaba. Mi tío Pilo llamaba a las necrológicas. ¿Sabés quién se murió, nena?
y le leía todas las necrológicas, le digo, dejate de hinchar. Sí, era como una... Era cuando, muy común, como cuanto más encumbrado fuera, más avisos tenía, ¿no? A veces decían, ¿cuánta gente lo saluda? Porque también era todo tenía que ver con las apariencias, ¿no? Claro que tenemos sí. que hacerle un aviso a los fulanito. Rodríguez Peña de la Cruz saludan a los La Torre, no sé cuánto, no sé cuánto. Ay, Dios mío. Exactamente. Bueno, pero esto, como dijimos, siguió hablando de... Bueno, dice que bueno, acá en Luján también estaba, el apellido era Carimato. También Carimato fue el anterior. Huberto no tenía digamos, la carroza, porque esto después se fueron ayornando eran más. los autos, ¿no? Claro. El auto que hace el famoso el recorrido. El recorrido. Que cuando era en carroza, y esto me lo contaba mi mamá, iban caminando todos. le mandamos un saludo, nos contaba que iban todos caminando, sí. O sea, el cortejo fúnebre era caminando. Sí. Y yo le preguntaba, ¿y se cortaban las calles? No. Hacían como hacen ahora cuando se encuentra un cortejo, aminoran la marcha. No había tantos autos como hay ahora, pero era todo... Mami siempre me decía que ella era muy chica cuando iba a los cortejos fúnebres, porque claro, ella fue hija de los 40 años de mi abuela. Claro. Vio morir a casi todos sus tíos, ella era más joven, era chica, eran 12 hermanos. Claro. Imagínate. Todos. Y ella nos contaba que era un calvario el tema de, aparte vivía ahí cerca de la basílica y siempre escuchar las campanadas esas le traía esos malos recuerdos de los cortejos fúnebres que ella iba y que la llevaban porque tenía que ir, no porque quisiera. Y no querías ver. Esto que vos estás contando, me lo han relatado también personas de la edad de tu mamá, que te obligaban a ir e incluso darle un besito al muerto o a la muerta. Sí. Y te quedaba esa imagen, imagínense, para un niño que también... Mi vieja era tremenda, escuchaba las campanadas de la basílica y ya se estremecía. Y sí. Bueno, estas carrozas que tenemos una en el museo que nos da a mí, y ya era grande, ir al final de ese pabellón donde está la última con los crespones, esto que ahora los penachos, perdón, no los crespones, te da algo, no sé qué, porque eran tremendos estos y competían también. ¿Cuál era la más barroca, la más con rococó, con exactamente. Más cosas. Tenían, por ejemplo, eran carruajes de madera negra y tenían el techo, donde iba el cajón, estaba por 4 columnas, que las columnas eran unos negros, personas afro, obviamente talladas de madera, ¿no? Sosteniendo el techo en torso desnudo, ¿no? Como una especie de esclavos ahí acompañando. Después terminaba con un techo todo tallado, con una especie de balaquino, como estas cuestiones, esto que tiene que ver con la parte también que hay mucho en las iglesias cuando llevan con esos 4 palos como un estandarte, terminaba así como abovedado, y arriba tenía un copón con una lámpara votiva con el fuego eterno, ¿no? También tallado en madera, y los famosos penachos a los 4 costados de plumas negras, que esos eran los que tanto también plumas, ¿por qué? Las plumas. No, si uno googlea el que está acá en Luján, es maravilloso a nivel artístico, ¿no? Todo lo que tiene. Fíjense, y si lo pueden encontrar, bueno, así competían a ver cuál era más pomposo. Por eso dije la pompa, ¿no? También pompa en esto de la muerte, ¿no? Como continuar. Si había sido importante la persona, tenía que ser importante su muerte. Había otros que eran vidriados, ¿no? Que eran ya más... Y después también en el campo había otro tipo de carro, no eran tan importantes como en las ciudades, ¿no? En el pescante, como dijimos, estaban los cocheros, vestidos también de luto. Y el lacayo, que va atrás. El que iba atrás, el lacayo es el que iba atrás, no adelante. Exacto, se vestía como Napoleón o como Luis XV, con toda la ropa y con los toda la parafernalia. Una cosa. Teníamos los blancos, pero solamente para los angelitos, como se les llamaban, los niños que morían que estaban muy adornados con angelitos, querubines, era otra la forma. Y también había un tranvía carroza,
que llegaba al cementerio del oeste, que era más lejos, entonces ahí ya, para no ir tanto el cortejo, iban en un tranvía. Bueno, por lo menos, claro, iban más rápido. Se iban ayornando, ¿no? Y sí. Bueno, después están la gente que trabaja, ¿no? Que tiene todo un... Que rodea, ¿no? Los trabajadores que rodean a este acto de la muerte, o a estos ritos, ¿no? Mortuorios. Como por ejemplo, dijimos los floristas, porque las flores también, flores para los muertos, que hoy también cambió. Sí, pero ¿por qué no se lo dan en vida? Siempre en los muertos. Sí. ¿Para qué los muertos? Si después los muertos no los ven. Bueno, hoy está el tema de las flores de vida, ¿no? Sí. Que en vez de gastarte en un ramo, gastá lo que gastarías en eso y tal que cual, se done al hospital o a algún lugar, o la tarjetita, si querés aparecer como que que querés colaborar o querés recordarlo, te aparece una tarjetita, pero no está ¿se acuerdan la corona? Era la corona entera o la media corona, claro, que vos podías encargar en las florerías. Y todo como decíamos recién, para aparentar, para ver, ¿quién mandó esa corona? A ver, familia Falcón. Claro. Familia, no sé. Familia, los Campanelli. Los Campanelli. Familia, no sé, los Walde. Claro, claro. Sí, terrible. Bueno, las flores estaban muy, muy presentes en un día que hoy, ahora le voy a preguntar a Eugenia, que capaz que no se festeja tanto como, no se conmemora, no es festejo. El Día de los Muertos. No se festeja. En México sí. Bueno, pero acá, en Argentina, hasta hace poco, no es festejo. En México sí, ya se hace una fiesta y hay todo un ritual. Un ritual que se van a hacer un picnic en la tumba de los muertos. Pero acá, hasta no hace mucho, el Día de los Muertos, se iba al cementerio. Entonces, como todo el mundo iba al cementerio, se hacía como una especie de día de celebración, no, pero de que había algo que como ese día no se... Claro, iba, y hay fotos que Mira. Iba todo el mundo a ver a todos sus muertos, como la banda, todos tus muertos, incluso a visitar a muertos conocidos, ¿no? De tu familia. Entonces, el cementerio estaba lleno de gente. Los floristas estaban... Que era su mejor día, como las peregrinaciones, claro, claro, era su mejor día. Y yo me acuerdo de haberlo visto, no visto yo, sino por relatos de conocidos, y bueno, mi mamá también tiene un relato que habla de estos del Día de los Muertos en el campo. En el campo era, casi una fiesta, porque venía gente al campo de lugares, vieron que en la época que se fueron yendo de qué sé yo, vamos a poner Suipacha, ¿no? El cementerio de Suipacha, que es que yo me acuerdo. Mucha gente se fue a Buenos Aires, a Quilmes, de la gente que vivía ahí, y muchos de sus muertos quedaron en el pueblito. Entonces venía gente de todas partes a recordarlos un día, y ahí sí había, además de las flores, había puestos con bebidas, jugos y eso para refrescar, y el cementerio estaba lleno de gente, ¿no? Sí. Hoy eso también se fue dejando. No, ya eso no se ve. Es más, ahora prácticamente la gente ni siquiera va a los cementerios. Sí, es verdad. En mi caso, por ejemplo, yo a mi vieja, como la siento tan presente. Sí, pasa eso, a mí me pasó. Digo, ir al cementerio, mi mamá no está ahí. Yo le hablo a ella todo el tiempo. Bueno, entonces ya es como que ni voy al cementerio. Eso es lo que decía, que quizás ese cementerio como lo conocíamos antes, esa idea del cementerio como... ya va a ir perdiendo, o sea, los cementerios hoy son mucho más igualitarios en cuanto a que no están, o sea, los jardines de paz, que se está tendiendo a eso, ¿no? Sí. No hay bóvedas, no se ven, claro, todas las cosas, tumbas, las cruces grandotas, la lápida, eso. Sí, hay un lugar para recordarlo, para saber que está ahí. Y también esto de las nuevas técnicas, la cremación, que cada vez más cobra relevancia. Antes era algo que era medio impensado, y ahora cada vez más. Después, comercio, bueno, la serie Six Feet Under, que significa 6 metros bajo tierra, que es lo que debe ir el cajón. 6 pies en realidad, no sé si 6 metros, 3 abajo. Metros debe ser. ¿Cuántos son los pies? Porque bueno, no sé. No sé cuánto es. Ahora, después pero lo googleamos. si tenés para 6 metros 3. no, pero deben ser 2 metros. Porque vieron que los yanquis tienen otro sistema de mediciones.
Entonces ellos hablan de pies. Claro. Entonces, capaz que un pie no sé cuánto es. Pasa que acá, viste que después vos tenés un lugar, un nicho donde entran 3 cajones supuestamente. Entonces tenés que ver a qué profundidad va primero para luego que tener el espacio de los otros 2. Sí. Qué sé yo, vaya a saber. O lo van viendo al tuntún, viste, acá. Así. Para mí es sí. así. Y debe haber alguna nomenclatura, pero no la sé, la vamos a averiguar. Pero sí también que cada cultura tiene, como decíamos, los yanquis están muy acostumbrados a, por ejemplo, los embalsaman a todos, pero no, quizás para el velorio, ¿no? Pero hay toda una técnica de maquillarlos, hay todo un comercio con esto de preservarlo al cuerpo una vez que muere para esas primeras horas, ¿no? Porque ahí sí se expone. Se expone también por varias horas y bueno. Para terminar, bueno, las bóvedas, me acordé del Día de los Muertos que me contaban esto, que muchas bóvedas se abrían ese día. Entonces uno iba a visitar, entraba y sacaba las flores y ponía flores nuevas. Por eso la flor estaba tan presente. La cala era la flor. Era la flor de la muerte. Sí, y ahora está de moda. Re de moda, viste. Exacto. Que quedan divinas. La cala, el clavel, el crisantemo también. Eran como era la flor típica de que uno llevaba a los velorios. Y después estaba la flor plástica. Bueno, ahora se usa mucho. Acá en el para no tener que ir a recambiarla. En el cementerio Parque, vos ves a cada decir, no. Sí, no, era como... Bueno, y después estaba la gente que trabaja en los cementerios, los sepultureros, o sea, toda una serie de personas que trabajaba de eso. Y para terminar, porque podríamos seguir, pero es eterno, hablar del luto, que el luto era algo obligatorio. Sí. Ya te digo, siglo XIX... y hasta mediados del 20, era obligatorio, primero, asistir al velorio con el luto, pero los deudos, la viuda, tenía que llevar el luto que era 2 años, todo negro. O sea, no había manera de decir, bueno, no, hoy me pongo una rojita, no. 2 años de luto, 6 meses de luto apaciguado, se llamaba, que podías ponerte algún collarcito de perlas, porque no alhajas. No vaya a ponerte algo brillante, no. Bueno, Cristina no estuvo 2 años y pico cuando murió Néstor. Sí, y después medio luto, 6 meses más en el medio luto, que ahí ya sí podías ponerte una prenda gris, lila, y un saquito negro. O sea, siempre algo negro. El medio luto siempre tiene algo negro, no del todo. Como dijimos, el luto no se podía escuchar música, no se podía usar alhajas, había que usar las mujeres velo. Sí. El hombre traje negro, corbata negra, y después empezó el tema del brazalete. El brazalete. Que era obligatorio también, ¿no? El crespón, o la cinta, brazalete o crespón, que es la cinta. Y algo característico es que todas las tiendas importantes de la época, como Gatti Chávez. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, acá en Luján tuvimos las famosas Gali y Anduesa, que eran las tiendas donde se vendía de todo. De todo. Hoy ya ni quedan. Un día vamos a hablar. Como el Bazar Dos Mundos, claro, en su momento. Sí, pero el Bazar Dos Mundos era más de bazar, de cosas más de la casa. Claro. Tenía de todo. Pelota, de cosas deportivas, de todo. Exacto. Como un supermercado enorme, como un Carrefour, ponele, pero... De hecho, las grandes tiendas, que estos almacenes o grandes tiendas, que bueno, Gatti Chávez, La Ideal... en Europa tenemos el Corte Inglés, en Inglaterra Harrods, que después se han expandido por todo el mundo, Lafayette en Francia, C&A. Bueno, C&A, pero era más de ropa. Pero empezaron siendo distintos pisos, lo que sería hoy un shopping. Claro. Sí, de todo. Que hay distintos... secciones con juguetería, boutique, bazar, bueno, como si hoy Falabella, parecido. Claro, bueno, así. Ahí está, una onda Falabella, sí. En Luján teníamos la Casa Gali, que vendía, no tantas cosas, pero sí casi todo, desde ropa de campo, mucho para estas zonas donde hay mucho comercio rural. Había las cosas para la casa, también algunos juguetes, según el momento del año. Lo del turco, la tienda La Americana. Un día vamos a hablar de las tiendas. ¿Sí? Tenían su sección de luto.
O sea, había una parte que era ropa de luto. Ay, y había Dios. desde prendas, guantes, pañuelos, sombreros, zapatos. Cuentan que uno empleado de la casa, creo que era Gali, Olivar, esto me lo contaba ayer mi mamá, tenía que a veces estaba como on demand, un domingo, un sábado, no estaba trabajando y lo llamaban y les decían, murió Necesito, fulanito, claro, necesitamos, abrime porque tengo Ay, me muero. tengo el velorio. Y no tengo que ponerme. Entonces tenía que ir al servicio No. del deudo, ¿no? Y para terminar, ahora sí, todo lo que bordea, que no dijimos, además de estos empleados municipales, de los sepultureros, como dijimos, los marmoleros, Los vamos marmoleros, a nombrarlo. sí. Acá en el camino a la Casa de la Juventud hay varios. Enfrente del cementerio también. Exacto. Sí. Las esculturas, los copones, los que hacían las lápidas, los epitafios, ¿qué ponemos en la lápida, no? También poner algo para que quede para siempre ahí. Aquí yace una persona maravillosa. Y las lloronas, que eso sí ya en este siglo o siglo XX fue desapareciendo, en el campo seguía habiendo hasta el siglo XX lloronas, que eran mujeres que se contrataban para llorar, Sí, donde no hubiera sí. tantos deudos. Y Yo me fue el postulo, fotógrafo. chicos, si quieren, yo voy a llorar. Yo te lloro. Yo te lloro. El fotógrafo, para terminar, esto se registraba y quedaba no solamente del cajón, de cuando salían de la iglesia, o sea, el velorio se registraba como si fuese un evento social, No, yo no puedo creer. como un casamiento, un cumpleaños de 15, un bautismo, el velorio también, porque era parte de la vida. No. Así que no somos nada, Mariela. No somos nada sola, pero escuchame una cosa, ¿quién va a querer un retrato de Y la bueno, persona sí. que estaba ahí? ¿Cuándo No, vas a volver no. a ver? Ah, mira, Prefiero recordarla. yo he visto fotos prefiero de- recordarla con vida. O sea, ni por casualidad Sí. mi vieja se me hubiese ocurrido No, sacar una foto no, en. Eso es más antiguo, más del siglo, ya te digo, XIX, de Ya sé, retratar bueno, al pero sí siglo XX, del momento, o sea, del velorio, de saliendo con el cajón y quienes lo llevaban. Eso lo vi yo de gente en los años 60, de conocidos míos que un día vi esta Sí, foto. eso salvo que seas conocido, viste que ahora te sacan las revistas Sí, que sí, salen. sí, claro. obviamente. El Pero, velorio de Gatica claro, o de claro, de Gardel o Maradona, suponte, Claro, y ahí lo ves ahí que sí. ¿me entendés? No, pero déjame se joder, contrataban ya demasiado. fotógrafos. Demasiado. Me encantan estas Bueno. historias, Sol. Quiero que lo sepas porque a mí te juro, me Bueno, qué divierte, bueno. me gusta, es muy emocionante y atrapante porque obviamente hay cosas que conoces por Sí. comentarios, obviamente en mi caso de mis padres, que me fueron contando. Hay otras cosas que desconocía, obviamente, pero está bueno esto Sí. de lo anterior, de lo Sí, pasado, las de lo continuidades, actual, ¿no? Y los cambios cómo y se cosas fue que- ayornando, ¿no? Sí, de sí, una sí, época sí. a otra. Bueno, Solcito, muchas gracias. Nos vemos el miércoles Ahí que está. viene. Gracias y gracias, Así Fede. pasaba, no, por favor, la columna de historia con la genia de Sol Rodríguez. Me encantó. Son tan buenas.